jugador Bobadilla fue, ¿verdad? Sí, el jugador que está en Brasil, que se peleó con un jugador de Argentina, creo que de Talleres, Navarro, venezolano, que le dijo, vos sos tal cosa, y después salió otro jugador venezolano que está en Brasil y le amenazó a otro jugador a la hora de encontrarse. No, ¿por qué el tema del comentario? Porque es él, aparentemente, pues, lo veíamos el gol de... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, perdona. Buenas. Pero estamos todavía enganchados en modo albirrojo, con la jugada, el gol de Matías Galarza, que se le dio una amarilla ayer, entró un poco fuerte, súper, pero eso hace que no pueda estar en el próximo partido que es ante Brasil. Y una pieza clave. Sí, pero incluso, el debate de Alfaro era Bobadilla o Matías Galarza. Optó por Matías Galarza porque pensó y leyó bastante bien que este era partido para él. Pero creo que el de Brasil es para Bobadilla. Ojalá. Porque él juega en el fútbol brasileño. Maneja perfectamente. No sé. Villasanti lo mismo. Exactamente, por eso estoy así. Pero yo, entre Villasanti y Bobadilla, ¿con quién te quedas? Bobadilla. Bobadilla, yo también, ¿eh? Con todo respeto a No, claro, obvio. Jugadorazo. Pero son momentos. Son momentos y todos los jugadores que ayer estuvieron en la cancha están en su mejor momento. Independientemente de que Gatito no esté teniendo horas de partido, él rinde en la selección y por eso Alfaro sigue confiando en él. El famoso jugador de selección. Exactamente. Bueno, gente, ¿cómo están? Obviamente el país está todavía en modo albirrojo. Sí. Vamos a continuar esto con lo que va a pasar el próximo martes. Sí, señor. Una pregunta. Sí. ¿Vinieron todos a trabajar? ¿Me repite la pregunta? ¿Vinieron todos a trabajar hoy? La mayoría, sí, claro. La mayoría. Y hay gente que está enferma. Estamos dentro de un cuadro respiratorio. No, porque ayer, acompañando la previa que hizo el canal, había algunos que decían, ya no puedo más hablar. Yo dije, no, te estás mintiendo. Dije. No, de hecho estábamos con cuadros respiratorios, hay bajas importantes, no solamente acá, en todos los lugares laborales. Y más todavía después, post partido Paraguay, siempre la gente, parece que me voy a enfermar, parece que me voy a gripar. Y sobre eso hay alerta amarilla. ¿En clínicas avisaron de eso? Ya, hay que tener mucho cuidado. Y si estás con esos cuadros, y si vas a asistir a un sitio donde hay gente, usa tapabocas. Por favor. Cuídate, cuidanos. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal usted con la cobertura hoy? Bien, tranquilo. Más que nada recorriendo, viendo los lugares, la gente feliz por la selección. Impresionante. Si así estamos con este partido, imagínense lo que va a ser cuando clasifiquemos, imagínense lo que va a ser cuando ya estemos allá en Estados Unidos participando del... ¿Van a ser días feriados acá en el canal, verdad? No, lo siento mucho. Al contrario, esos van a ser los días que más vamos a trabajar. En las conexiones, ¿por qué se da la detención de esta persona de 27 años de la farmacia en donde supuestamente ya se sabía que habían ido o que había ido por lo menos el principal acusado? Sí, la detención de él se da ya en el marco de informaciones que se están manejando de que probablemente existía una conexión entre el sospechoso y esta persona. Eso a través de conversaciones que ellos mantuvieron vía mensajería WhatsApp, donde el menor le habría preguntado sobre pastillas que causarían la interrupción del embarazo. Y eso se confirma. También tenemos datos de que esta persona podría haber borrado lo que sería información del circuito cerrado de los últimos días, y en virtud de eso se da una detención. El fiscal dispone la detención de esta persona que se hizo efectiva ayer. Que hablamos de Franco Antonio Acosta Céspedes, de 27 años. O sea, la premeditación era de borrar evidencias que este menor estuvo en 3 oportunidades en el lugar. Sí, es lo que se maneja. El temor supuestamente de esta persona, de que se quede evidencia de que esta persona estuvo en varias ocasiones ahí, y a raíz de eso se habría dado el borrado. Ahora bien, existen conversaciones donde tenemos que el menor habría consultado sobre pastillas, como le mencioné, y está dentro del proceso investigativo para ver si tiene o no una conexión con el hecho en sí. En la farmacia no se encontró la pastilla. No se encontró, tampoco tenemos elementos que digan de que se fue la menor hasta ese sitio, la menor víctima, hasta ese sitio. Eso estamos descartando por el momento, pero sí vamos a ver si en qué origina o qué origina. Pero sería una suerte de obstrucción, porque si él se comunicaba, ni bien ella desaparece, quizás iba ahorrando tiempo. Claro, una obstrucción. Él podría haber mencionado que el menor se fue a preguntar sobre esa situación y hubiera tal vez aportado datos por la investigación en ese sentido.
Bueno, y ayer también, Carlos, se produce la verificación del predio contiguo a la casa del principal acusado. El joven que sería padre del bebé que llevaba en su vientre, María Fernanda. Y lo que se puede ya colegir, subcomisario David, podemos irnos hacia acá, es que por la sucesión de hechos que se registra en el circuito cerrado, el crimen, o por lo menos intentar matar a María Fernanda, se dio en este patio. Sí, lo que tenemos como hipótesis es que se dio dentro de la vivienda del supuesto victimario, que es el patio, la vivienda que estamos viendo atrás nuestro. Según lo que tienen ustedes confirmado, ¿el circuito a qué hora se apaga? El circuito se apaga prácticamente al mediodía, pocos minutos después del mediodía, y luego de 2 horas vuelve a encenderse el circuito. Pero a las 11:40:20 él la busca. Sí, hay que referir que la casa cuenta con varios circuitos, tanto en la parte frontal, media y posterior. Existe un apagado previo que se da a las 10:20 horas, 10:40 horas aproximadamente, de todas las cámaras frontales, medio y todo lo que serían habitaciones. Solo queda prendido 2 cámaras, que son las cámaras posteriores, y estas cámaras posteriores es la que se apaga al mediodía. Entonces, luego ya de 2 horas, a las 2 aproximadamente, vuelve a encenderse todas las cámaras y ya el conjunto total de las cámaras de la vivienda. Allá vemos una cámara en lo que sería, no conocemos ahí adentro, pero sería tipo una suerte de mirador, Carlos, compañeros. Hay una cámara que sería una suerte de domo. Sí, esa cámara estaba apagada, como le dije, ya desde las 10 de la mañana. Solo la cámara posterior es la que prácticamente están apuntando al patio trasero, y parte de lo que sería la calle es la que estaba encendida más tiempo, que se apagó ya en su totalidad al mediodía. Esa podía indicar qué es lo que ocurrió en el patio, y por la distancia inclusive ver el momento en que se quema el cuerpo, porque eso todavía no está definido. Sí, si esa cámara tuviéramos al alcance, si tenía grabación, iba a ser importante, porque íbamos el mecanismo lecho, íbamos a ver también la quema del cuerpo, iba a ser fundamental, pero como tenemos, eso estaba apagado, inclusive no tenemos registro, inclusive después de esa cámara. Hay registros de cuando llega la mamá, él estaba en la casa, no estaba en la casa, a qué hora llega el papá, él estaba en la casa o no estaba. Bueno, lo que tenemos es que la madre sale de la casa a las 10:20 horas. Ella, inclusive, tenemos documentaciones que refieren que ella fue a su lugar de trabajo, estuvo en el transcurso de la tarde, regresa nuevamente la madre a las 16 horas en esta casa. Y en cuanto al padre, él sale temprano, antes de las 6 de la mañana, y tenemos registros que lo ubican en su lugar de trabajo, realizando su tarea también normal. Tenemos esos registros, ya accedimos esta mañana a esos registros, Carlos, Juan Carlos, que demuestran que el padre sí estuvo en la penitenciaría regional de la ciudad de Coronel Oviedo, es decir, hay una secuencia que lo sitúa en ese espacio físico, y las cámaras que tenemos nosotros, inclusive las últimas a las que accedimos, gracias a la gente que nos facilitó también, se puede hacer un paralelismo, que mientras él estaba ahí, ocurrían los hechos acá. Sí, se hizo esa verificación justamente de la cámara bien extensa, bien específica en cuanto a la ubicación del padre, porque existieron informaciones que inclusive móvil, la penitenciaría se pudo haber utilizado para el traslado de la víctima. Entonces, en virtud de eso, se realizó una verificación que nos lleva a constatar de que en fecha 27, que es nuestra fecha del hecho, esta persona está trabajando normalmente, realizó desplazamiento de PPL hasta la zona Caguazú en compañía de otros compañeros a bordo del móvil penitenciario. Y no estaba acá. No estaba en este sitio. Lo que sí también queríamos saber específicamente, bueno, ustedes asumen esta investigación luego que se encuentra el cuerpo.
¿Cuándo los padres dialogan con la fiscalía y comunican a la policía que el joven estaba desaparecido? Bueno, la familia hace una denuncia de desaparición ya el sábado. El sábado se hasta denuncia al mediodía. Ellos refieren que desde el viernes ya no tienen conocimiento de dónde estaría su hijo. Prácticamente del mediodía en adelante ellos difieren que ya no tienen conocimiento de dónde está. Después de la constitución de la fiscalía acá. La fiscalía... jueves vino acá. Sí, vino el jueves. Luego el viernes la madre con el menor se fueron a la fiscalía, también a investigaciones, luego a la fiscalía. Y ahí es que se tiene el teléfono de ellos a disposición de la agente fiscal. El señor Villamayor, ex suegro, nunca tampoco comunicó que la moto estaba ahí. No se dio esa comunicación, justamente de ahí viene una imputación por frustración, porque esto tomó estado público ya el sábado. Prácticamente todos los medios de la ciudadanía tenían conocimiento de que este menor está siendo investigado y él tenía ya conocimiento de que este menor fue a su casa o a su oficina y no dio aviso de que de repente podría estar en el sitio o su motocicleta en el sitio. Volvamos al día del crimen. La desactivación del celular de María Fernanda, ¿cuándo, a qué hora se da? ¿O no se tiene todavía ese dato? Bueno, ese dato tenemos aún difuso, pero sí el día del hecho prácticamente coincide con el horario que estamos manejando en el rango que se produce el hecho. En ese tiempo es donde se da un apagado del teléfono. Y el teléfono, o sea, este joven tampoco fue a tirar a otro lugar, sino que de alguna manera la forma en que se deshizo de él va a colaborar con el esclarecimiento. Hay que atender que el teléfono se encontró prácticamente a 10 metros al norte de la muralla de la vivienda. Esto estaba totalmente destruido, estaba partido en dos. No obstante, hay información que nos puede ayudar a tener y saber si el teléfono es o no de la menor. El chip se encontró. Se encontró el chip y también la característica del teléfono es visualizado. ¿Ustedes cuando llegaban a pedir a la familia si ellos tenían un buscador de iOS, que es lo que generalmente ocurre entre miembros de una misma familia, o si tenían alguna forma de saber el código de rastreo, ellos sabían eso? Se realizaron las verificaciones técnicas, no se pudo realizar un rastreo en ese entonces. No permitió realizarse un rastreo por limitaciones técnicas. Bueno, para ir un poco aclarando, Carlos, porque ella entra por acá atrás o por adelante o no hay registro. Sí, se tiene registro de que entra por el frente, eso tenemos a través de la cámara más cercana a la vivienda que prácticamente está a unos 5 o 7 metros. Así que entra por la parte frontal. Y luego no se sabe qué pasa dentro de la casa. No, dentro de la casa ya no tenemos registros, solo son ya los análisis que se hacen del lugar del hecho y las perfilaciones. No hubo sangrado, por lo cual el tema de luminol no se ha hecho. Bueno, se intentó realizar de todo modo las operaciones técnicas con reactivo quimioluminiscencia, pero no se logró porque ya estaba la casa totalmente destruida para cuando se iba a hacer esa operación. Pero igual se hicieron varias otras inspecciones antes, eso tampoco arrojó un resultado de sangre en el sitio y eso es también importante porque nos da una coincidencia con lo que es los datos que se obtuvo la morgue, que no hay una lesión grande que produzca un sangrado que pueda permitir la presencia de sangre en el sitio. Carlos, ¿qué hora es? A ver, 13:36 minutos. 13:36. Para estas horas, el martes, ya María Fernanda había sido llevada en la carretilla ya. Está dentro del rango de horario que manejamos que ya se produjo el hecho. La incineración es lo que no se tiene al rango. Y puede ser de que haya sido en ese mismo lapso, pero está latente aún de confirmación. La pala que se incautó, ¿podría ser el arma con que ella recibe el golpe? Están siendo sometidas a estudios, no tenemos el resultado aún,
pero investigativamente creemos que no sería un arma utilizada, sino sería otro mecanismo del hecho. Un dato no menor que estábamos hablando, porque mi curiosidad hizo que le preguntara un poco. En realidad, al tono rosa, ¿te acordás que decía Carlos, el forense? Y también las petequias. ¿Qué es petequia y por qué se habla de un rostro rosa? Bueno, esos datos van a referir mejor los médicos forenses. Nosotros ya por la experiencia podemos hablar de algunas cuestiones médicas, pero las petequias generalmente aparecen cuando se da un mecanismo hecho por asfixia, pues un estrangulamiento, y es lo que se presentó en este caso. Esa característica que va muy relacionada a lo que se llama un estrangulamiento. Y la coloración rosácea, rosada, muchas veces va también de la mano con lo que sería una asfixia por monóxido. Recordarán lo que nos dijo el tío Carlos, Juan Carlos, que parecía que le habían maquillado, que tenía el rostro intacto. Y eso tendría relación con la pigmentación que toma la piel post-mortem cuando se produce una inhalación por monóxido de carbono, Juan Carlos. Exactamente, Blanca. Estaba justamente recordando eso. Lo que decías, lo del tío y la expresión que él hacía hacia el rostro de María Fernanda aquella vez en la morgue aquí en nuestra capital. Esto que sigue arrojando varias evidencias y a su vez también muchas interrogantes. Y lastimosamente todas aquellas personas que no colaboren con el esclarecimiento podrían tener penas más elevadas que el propio presunto autor, que hoy está ya en un lugar a resguardo del Ministerio de Justicia, porque él va a tener 8 años y hay otras personas que pueden inclusive entre 15 y 20 años. Acá prácticamente el caso se va cerrando y las confirmaciones serían ya con cuestiones técnicas. Sí, hay muchos elementos ya analizados que nos dan un mecanismo del hecho, nos sitúan una fecha, también un sospechoso. Ahora hay elementos conexos que también van vinculando a otras personas, pero por de pronto ya relacionados a otros tipos penales. Por de pronto el papá estuvo en su trabajo. Es lo que tenemos como información. La mamá estuvo en su trabajo. También. El niño, el joven, habría actuado solo. Es la presunción que tenemos. ¿Podemos irnos hasta allá un ratito? No, tenemos tiempo, compañero. Queremos, si me puede ayudar un poco adelante, para ponernos en Blanca. contexto nada más en el lugar. Imagínate, este patio debe tener aproximadamente, es de calle a calle. Si hacemos 12 por 30 sería 60, pero parecen terrenos más grandes. El transporte en carretilla, evidentemente que se solía lo transportar cosas, porque fíjate que se hizo como una rampita, es decir, sí, que suelen no traer cosas. Y el pasto, ¿qué le dijeron su comisario? ¿Que el pasto solía estar así de limpio o en estos días nomás lo que se limpió? Bueno, este es un predio que suele ser limpiado constantemente por los propietarios. Justamente en días anteriores se dio esta limpieza y las podas también de algunos árboles, y también las basuras que vemos aquí fueron traídas de otros sitios donde también se realizaron limpiezas, y entre eso las ramas que fueron... En carretilla no se encontraron cabello, nada. Eso fueron sometidos. Bueno, vamos a ir recuperando el contacto con Blanca López. Ellos están caminando en el sector en donde fue encontrado el cuerpo de María Fernanda. ¿Te escuchamos, Blanca? Bueno, llegamos. ¿Tienen mi señal? No, te copiamos. ¿Me confirman? Te copiamos, Blanca. Bueno, llegamos acá. Este es el pozo. Acá había ya un pozo. Es un sitio donde, conforme las indagaciones que realizamos, se suele hacer quema de basura. ¿Ella estaba en posición vertical o de cúbito dorsal? Estaba de cúbito lateral, sobre el lado izquierdo, si mal no recuerdo, y esa era la posición. ¿Ella estaba con el uniforme del colegio? Bueno, tenemos parte de la vestimenta que, conforme también a las cámaras que tenemos de ella cuando aún está con vida,
se visualizan los calzados. Esos calzados sí fueron visualizados en el cuerpo cuando se realizó la inspección. Parte de lo que sería otras prendas fueron ya consumidas también por el incendio. Porque eran de un poliéster, el típico buzo de colegio, lo que tenía, y eso desapareció. Sí, prácticamente desapareció. Las plantas que vemos acá, comisario, ¿son parte de las plantas que fueron cortadas en esa casa? No, estos fueron traídos de otros sitios donde también se realizó una poda y puesto aquí. Y para ir cerrando, le agradecemos mucho porque están haciendo también varias verificaciones, pero era para ponernos un poquito en contexto y cerrando un poquito, no sé si tienes alguna otra consulta, pero esos mirtos que están plantados ahí son los mismos mirtos que también fueron, o sea, parte de las plantas cortadas que le prendieron fuego. Lo que no se puede confirmar todavía, comisario, es si él llegó a traer algún elemento para que la ignición sea más rápida, porque ninguna de estas plantas son de fácil, para quemar fácilmente. Sí, la inspección que se hizo el día y los elementos que se visualizó sí existían acelerantes de la combustión, pero no un acelerante químico, sino acelerantes naturales. Plantas secas, también había resto de lo que podría ser un colchón, había resto de otros elementos que normalmente se usa también para crear fuego. Claro, pues el poliuretano sí tiene rápida ignición. Sí. Compañeros, ¿alguna consulta? Lo que me queda haciendo ruido en la cabeza, Blanca, es lo que había dicho en su momento el fiscal del caso de que aparentemente habría otras víctimas que también habrían sido inducidos aparentemente a un aborto. De eso no hay nada, no se sabe nada, hay algo nuevo. Hay avances en las supuestas versiones de que habría otras jóvenes que fueron obligadas a practicarse un aborto. Se está analizando esa situación, hay que atender que el sospechoso es un menor, también otras víctimas podrían ser menores, así que hay que tener bien confirmada dicha situación antes de hablar de eso. Perfecto. Hay que ver. Realmente porque hace ruido. Y cuando nos enterábamos de la crueldad de este caso, pensábamos, bueno, este muchacho no pudo haber actuado solo, pero van avanzando las investigaciones y va quedando eso de que lo hizo todo absolutamente solo. Absolutamente solo. Por lo menos no hay registros que hablen de lo contrario, y las personas hasta ahora que se encuentran en el foco de la investigación es el hijo de la dueña de la farmacia, que llamativamente borró los registros del BDR y que por eso está ligado a esta investigación por obstrucción. También la misma situación, quizás este señor, el que tenía la motocicleta, estaba seguramente embebido en sus problemas, por eso que no hizo avisó. la denuncia. No dio y parte. Que su hija era la novia o exnovia era. Exnovia ya por ese entonces. Exnovia. Pero evidentemente le tenía cierto cariño. Y tampoco no hay denuncia de la motocicleta. Y este adolescente, Blanca, no está implicado en otro tipo de delitos en la zona, porque también se rumoreó un poco sobre eso. Voy a preguntarle, de acuerdo a lo que ustedes analizaron hasta el momento, ¿él alguna vez tuvo algún incidente, hablamos ya del presunto principal autor, ya que haya sido detenido, algún problema? No tenemos denuncias o referencia de otro hecho similar. Existen indagaciones que se realizaron que algunas personas tuvieron problemas con él, pero nunca pasó nada muy grave, nada mayor. Son discusiones entre compañeros que se dan normalmente en todos los puntos, pero denuncia de una agresión, un crimen, un delito, no tenemos referencia. Bueno, los padres no están acá. No están acá. Pero hay una fuerte custodia, porque también de alguna manera es proteger la propiedad privada. Le vemos, vos sos vecino, ¿no? ¿No querés hablar? Hoy hay una movilización. Gracias, comisario. Hoy hay una movilización, ¿verdad? ¿A qué hora? Buenos días. Según escuché, sí, esta tarde habrá una movilización reclamando justicia
para esta nena que falleció, ¿verdad? ¿No sabes qué hora? No sabemos, no sé. ¿Qué te trae aquí al lugar? Y me trae primero la curiosidad, ¿verdad? Y el segundo es una desgracia muy grande que ocurrió a esta familia. No nadie merece así morir, ¿verdad? Y yo vengo como sociedad también a acompañar el dolor de la gente, de la familia especialmente, y de paso prestarle un poco a al alma de Fernanda. Muchas gracias. Bueno, las 2 de la tarde. Nosotros estamos acá con Juan Esquivel desde las 12 menos cuarto. Se congeló la señal. Bueno, vamos agradeciendo a Blanca López por todo el trabajo que está realizando en la zona de Coronel Oviedo. Continúan las investigaciones de este crimen que realmente ha impactado no solamente a nuestro país, sino también ya a nivel internacional. Varias cadenas de noticias se están haciendo eco de esto que ocurrió con María Fernanda en Coronel Oviedo. Allí se llevaron adelante procedimientos, el allanamiento a una casa en la que se refugiaban supuestamente ladrones domiciliarios. Allí se incautaron varios bienes que habrían sido robados por la banda. La recuperación incluye 3 automóviles, una motocicleta, notebook y costosos relojes. Según los datos de la Policía Nacional, el grupo estaría integrado por entre 8 y 10 personas que utilizaban un dispositivo que serviría como inhibidor de alarmas. Hasta el momento realizaron al menos 10 golpes y este operativo no arrojó detenidos. Es lo más difícil la tarea de recuperar los objetos hurtados por estos criminales, pero la tarea rápida, sigilosa de varias instituciones, en este caso de la Policía Nacional, podemos hablar de investigaciones, la parte preventiva, la parte técnica, que es criminalística, se pudo llegar a identificar el domicilio donde ellos estaban utilizando como aguantadero. Entonces podemos hablar de que estamos por devolver objetos robados de personas víctimas. También hemos identificado plenamente a los criminales que posteriormente ya solicitamos la orden de captura y allanamiento de su último domicilio, a los efectos de detener, aprender y poner a cargo de la justicia a estos sujetos. Y lo más difícil es justamente recuperar los objetos, porque esta gente generalmente, una vez hurtada, llevan inmediatamente a una casa, a una persona quien reduce todo. Ustedes verán que hay objetos de valor, televisores smart, aparatos celulares, también podemos hablar de electrodomésticos, motocicletas de alta cilindrada, 3 vehículos que son producto de hurto de vehículos y también de objetos importantes como ustedes verán acá una batería seca. Este grupo criminal está integrado aproximadamente de 8 a 10 sujetos. Varias casas acá en la zona central son víctimas, las cuales se apoderaron de dinero en efectivo, joyas y todo lo que podían alzar en su vehículo. Ahora, comisario, ¿todas estas evidencias estaban en una sola vivienda? Sí, así mismo, en una sola vivienda, bastante lejana, muy estratégicamente ubicado, y en la tarea investigativa podemos hablar de un éxito total, porque hemos llegado, hemos identificado, hemos allanado, hemos incautado las evidencias. Sin lugar a dudas, una de las noticias que más llamó la atención es la de un hombre de 30 años que sufrió la fractura de su pene y tuvo que ser intervenido de urgencia en la madrugada del jueves en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Tras atravesar un cuadro grave, el paciente ya se encuentra internado y estable, respondiendo bastante bien a los medicamentos para frenar una posible infección. De una fractura de pene, o en todo caso, en otros términos, también una lesión del cuerpo cavernoso. Lo que el paciente relata en esta situación es que fue un accidente doméstico, ¿verdad? Él estaba realizando una actividad en la casa, estaba haciendo unos arreglos en el baño, en el sanitario, y él se resbaló y cayó y golpeó justamente su órgano por el inodoro. La consecuencia o de las secuelas que puede dejar es la impotencia, como algunas otras complicaciones para orinar, ¿verdad? Dificultad para orinar, pero el tratamiento es quirúrgico. Una vez que esto sucede, ¿qué es lo que ocurre? El miembro empieza a edematizarse de forma rápida,
empieza a verse afectada esa región anatómica, entonces las complicaciones pueden ocurrir, las secuelas pueden quedar, ¿verdad? Hasta en el peor caso, pero en casos ya más raros, hasta puede suceder que se llegue a amputar. Bueno, gracias a Dios el plantel de urólogos, ¿verdad?, de urología, acudieron durante la madrugada, en donde intervinieron quirúrgicamente a este paciente y me reportaron que la cirugía fue exitosa, pero aún no podemos hablar de que si habrá o no alguna secuela. Y esta mañana más temprano, una camioneta y un ómnibus de transporte público protagonizaron un choque. Esto en un conflictivo punto del microcentro de nuestra capital. El bus de la empresa Magno bajaba sobre la calle General Díaz y aparentemente el conductor de la camioneta cruzó de forma imprudente, produciéndose así el impacto. Un pasajero iba a bordo del colectivo, quien afortunadamente resultó ileso. Vinimos al lugar, ahí pudimos percatarnos de la veracidad del hecho y empezamos a recabar los datos. Hablamos con el conductor del vehículo de la marca Kia modelo Sportage, quien nos manifiesta que venía con la dirección de Montevideo y al momento de llegar en la intersección acá de General Díaz colisiona con el ómnibus de la empresa Magno. Cabe destacar que en ese momento el semáforo no se encontraba en funcionamiento, lo cual podíamos deducir que a raíz de eso también se produjo la colisión. No es la primera vez, lamentablemente, que sufren un accidente. No es la primera vez. Ya había pasado en otras oportunidades. ¿Vinieron, se encontraron con la sorpresa o alguien les avisó? Y nos avisaron los vecinos. Nosotros estamos hace varios años acá, entonces como que ya nos conocen y nos llamaron a avisar, ¿verdad? Y ahí miramos las cámaras y vimos que efectivamente había un micro en la puerta de nuestro local. Entonces vinimos lo antes posible a ver la situación. Según lo que comentaron algunos vecinos, prácticamente todos los días ocurre accidentes. Sí, es una zona un poco complicada. O sea, de repente así la gente viene bajando un poco rápido o no tiene cuidado con el semáforo, pero sí. Y la verdad que ayer estaba luego, ¿cómo se dice?, fallando un chiqui el semáforo en la zona y aparentemente no se volvió a activar. Ambos conductores resultaron solamente con lesiones leves y fueron trasladados hasta la base de la patrulla caminera para ser sometidos a la prueba de alcotest. El no funcionamiento del semáforo en esta intersección habría sido el factor preponderante para este siniestro. Lo tenemos como invitado hoy, habitualmente él suele estar con el micrófono preguntando, pero para nosotros es un placer sumarlo a la gran familia de C9N. De hecho, lo conozco de que era chiquitito, lo veía en la tele. Yo también. Bueno, y este eslogan cuando les diga la van a ubicar, ¿eh? Hola, amigo camionero. Siga bien, amigo camionero. Bueno, excelente. Fernando Berdicheski, qué gustazo tenerte acá. Bienvenido a C9N. Muchas gracias por los piropos, ¿verdad? Eso cuando eras chiquitito no lo sé, ¿verdad? Pero ¿hace cuánto? ¿Hace casi 30 años que está en televisión? 26 años. Bueno, entonces... 26 años. Yo comencé a los 19 a hacer televisión, hace 32. Todavía era chico cuando yo te veía en televisión, ¿eh? Así es. Bueno, pero feliz, Juan Carlos, gracias por el recibimiento. Feliz de estar en el canal, 26 años ya con Amigo Camionero, y también tenemos el programa Máquinas y Construcciones, que nació hace 11 años también. Entonces feliz de estar un poco en esta casa. Sabemos que es la que mayor teleaudiencia tiene. Canal de aire. Por supuesto, de aire. Noticias de aire. Eso es importante, de aire, ¿verdad? Sabemos que llegan a todo el país, porque yo recorro muchísimo. Y bueno, hay que decirlo, ¿verdad? Yo me voy, recorro y veo que normalmente mis horarios siempre están en este canal. Entonces me empecé a preocupar. Entonces es por eso que hoy estoy aquí, ¿verdad? Sabemos que son líderes absolutos, sobre todo donde va a ir mi programa los domingos. Así que feliz de estar acá con ustedes. Espectacular, don Fernando. Cuando arrancó hace 26 años, ¿se imaginó todo lo que iba a trajinar hasta el día de hoy? No, en absoluto, en absoluto. Es más, hasta hoy día, ayer realmente me estaba acordando que la gente me decía, vos estás loco para hacer un programa para camioneros, de camiones. Acá en Paraguay no fabricamos ni un tornillo. En aquel entonces, me acuerdo perfectamente. Entonces, en los 90. Entonces, imagínense, mi preocupación y por qué nació más o menos es porque yo circulaba mucho, iba a Ciudad del Este, en aquel entonces era el famoso Tatepoyo, aunque ustedes no crean. No había Banquira, solamente era hasta Oviedo. Campo 9 era
totalmente cerrado, sin banquina. No había forma, y siempre había muchísimos accidentes. Los camiones rolleros famosos paraban en la ruta. Entonces yo empecé a pensar, ¿qué yo puedo hacer para mejorar, para que haya señales de tránsito? Y así fue naciendo la idea realmente, ¿verdad? Querer colaborar para que no haya más accidentes. Entonces, lo primero que se me ocurrió es cómo puedo hacer para colocar señales de tránsito. Por eso mi logo es una señal de tránsito. Increíble. Decime, ¿viste muchos cambios? ¿Evolucionamos positivamente en la cuestión vial? Porque sos una de las personas que conoce de punta de vértigo el país. Y en cuanto a rutas, ¿cómo viste el cambio? Mira, realmente hay que ser sincero, en el gobierno anterior se hicieron 4.000 kilómetros. Desde lo que conocemos, época de Stroessner, después todos los otros presidentes se hicieron apenas 2.600. Desde la época de Stroessner, no desde el 89, desde la época de Stroessner hasta lo que fue el anterior gobierno, apenas 2.650 kilómetros teníamos. Se hicieron 4.000. Creció muchísimo, pero estos últimos 4 años, 5 años. Ahora, van a ser 2 años de este nuevo gobierno, realmente pura promesa. Vemos por todos lados, redes sociales, vamos a hacer esto, vamos a hacer la de Luque Samber, Tapetuyá, pero realmente no hay nada. Una lástima, de verdad. Y hay muchas cosas por hacer. Eso es lo bueno en la parte vial en nuestro país. O sea, se piensa mucho en ensanchar lo que sea, pero no se está pensando en que la gente trabajadora es la que hoy tiene la mayor cantidad de vehículos. No existe más el transporte público. Hay muy poco. Siempre nos quejábamos, habían muchos, era muy mal servicio, pero había. Hoy en día, por las rutas, por las calles, por Asunción, donde ustedes vean, en otras ciudades prácticamente no hay transporte público. Yo creo que se debería trabajar, en vez de empezar a gastar mucho dinero en tratar de ensanchar, no, ver qué transporte alternativo le damos a la gente, ¿verdad? A la clase trabajadora. Las muertes que se pueden evitar no se imaginan. Hoy tenemos 1.300.000 motos actualmente. Tenemos 3.700.000 vehículos. Sí. 3.700.000 y somos 6 millones. Sí. Imagínense lo que es esto. Prácticamente. Y esto no va a parar. Lo que más crece en nuestro país hoy es el parque automotor. Totalmente. Y hubo una evolución en cuanto a las cuestiones o condiciones laborales de los trabajadores del volante, don Fernando. Mira, qué lindo hablar un poco de este tema porque está ocurriendo algo, particularmente lo que yo estoy viendo, lo que siempre dije que podía pasar, está pasando ya ahora. El camionero, cuando uno habla del camionero en sí, el que está arriba del camión, se dice de todo, ¿verdad? Pero sufren muchísimo. Las condiciones laborales no son las mejores, ¿verdad? Evolucionaron sí los vehículos ahora, vamos a decir por suerte, pero se permite todavía traer vehículos usados en Paraguay, los camiones usados. Hay más inversión, pero el transporte no está dejando mucho lucro. Sinceramente, si yo les digo que deja entre 300 y 500 mil guaraníes Asunción, Ciudad del Este, ida y vuelta, no me van a creer. 300 a 500 mil guaraníes sobra. Nada. Y si tuviste un problema de un neumático, y si tuviste problema con la caminera, no sobra nada. Pero con todo eso están haciendo los esfuerzos las agroexportadoras, algunos empresarios, de tener vehículos mucho más modernos. Entonces va evolucionando. Y el problema, lo que yo veo con el transportista, va a pasar lo siguiente. Lo que se están retirando, el camionero sufrido, el que ustedes le ven en el gorro, con la remera, con el calor, pasar este puente, hoy en día, Puente de la Amistad, fácil, 8, 9, 10 horas están ellos ahí. Para pasar, recién pasar, no pueden dormir porque se tiene que mover la cola. Y el otro puente todavía no se va a habilitar. Ese es un puente de Bolsonaro. Lula dice, mientras sea ese puente de Bolsonaro, no se va a habilitar. Así que, por suerte, nuestra parte paraguaya sí está muy adelantada, 85% de avance. Excelente nuestras rutas. Si ustedes conocen más, es fantástico. ¿Vamos a ver eso en pantalla? Seguramente que vamos a ver... ¿En tu programa? En mi programa sí, por supuesto, ¿verdad? Pero hay muchos problemas en la logística. Y lo que quiero llegar, estas personas, estos choferes de 50, 60, 65 años, ya se están retirando. Y no hay renovación. La gente joven de 25 años, antes se manejaba a los 19, 20,
27 años no quieren ser chofer. Y vamos a tener gravísimos problemas que ya hay hoy en España y en Brasil. Se necesitan aproximadamente 30.000 choferes. Qué interesante. No, pero eso es real, eso es real y actual. Interesante por una cuestión incluso hasta económica, social, que va a afectar a la gente. Y yendo al tema, vamos a tener el tema de las maquinarias, ¿verdad? ¿De qué manera creció Paraguay en la importación? Paralelamente también al sector inmobiliario y a otras obras grandes que requieren ese tipo de maquinaria, Fernando. Sí, por supuesto. Aparte de las obras viales que ya se están terminando las obras viales que ya se hicieron los proyectos de los que hay mucha apuesta privada, las obras civiles, como le llamamos, ¿verdad? Y acá, cada día por donde nos vamos, vemos edificios, muchos edificios que se están haciendo, que están en pozos, pero hay luces apagadas, como nosotros le llamamos, ¿verdad? Se terminan, pero lamentablemente no se están alquilando todavía, ¿verdad? Hay más oferta que demanda, muchísimo más oferta que demanda hoy en nuestro país. Pero no se siente económicamente porque estos edificios no se sacan créditos bancarios, no te permiten. Se juntan entre 4 o 5 inversores, cada uno pone un poco de dinero y entonces van construyendo. Por eso es sano, nuestra economía está hoy en sana en este sentido inmobiliario. Los edificios que están terminados, no se ve dinero, es de gente que puso la plata, entonces no hay problema. Sigue creciendo, pero todavía no tenemos esa ocupación. La gente joven tiene que ganar mucho dinero porque estamos hablando de 5 millones de guaraníes, 4,5, que todavía es barato, pero no pueden pagar, Se está buscando alquileres de 2,5, así, pero no hay, por las inversiones que hay, no hay. Claro. Pero hay empresas que se están ya preocupando por eso. Pero sigue creciendo, la importación de maquinarias creció muchísimo, muchísima tecnología, eso sí, para hacer nuestros asfaltos, hoy en día no son las mismas maquinarias de antes. Por suerte, hoy para poder entrar a una licitación, tu máquina máximo puede tener 5 años. Entonces prácticamente hay una renovación de maquinarias y eso también hace que se mueva un poco el país. Bueno. Una mezcla justamente de ambos temas, tanto camioneros como maquinaria, tiene que ver con esta ruta bioceánica que está pautada para los próximos años. Si hay escasez de conductores y el tema de las máquinas, ¿qué va a pasar? Bueno, la bioceánica, para que ustedes sepan más o menos, dentro de 2 años y medio, en el 2027, finales de 2027, tiene que terminar, sí o sí. Y ahí van a transitar 1.700 camiones por día. Entonces, para que ustedes tengan por día, ya está el estudio, está completo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la producción de granos del Brasil, que es la zona de Mato Grosso, va a pasar por nuestro país, ¿verdad? El mayor trayecto son 700, 800 kilómetros. En total, vamos a decir de océano a océano, por decirlo así, tiene 1.800 kilómetros. Y eso hoy un camionero te hace en 2 días, sobre todo el camionero brasilero te hace 900 kilómetros sin ningún problema. Sí, pero mucho más barato otra vez y en tiempo de barco y girar. Si esa misma carga tiene que ir al puerto de Santos, bajar por el Atlántico, entrar por el Estrecho Magallanes, subir por el Pacífico, tardan entre 35 días, 37 días. Imagínate, hoy haciendo este trayecto. 2 días. Exactamente, tu carga que llega en 40 días, vamos a decir, a China, tu carga máximo va a estar en 8 o 9 días en China. Por eso. En China. Una locura. No, por eso. Pero eso yo siempre insto a la gente que vayan al Chaco, que inviertan en el Chaco. Eso va a ser el mayor movimiento nuestro. El Chaco es 2 veces más lo que es la región oriental. Hay espacio para todos. Pero la gente tiene que ir a trabajar, a hacer parques logísticos. Ya se están preparando. Yo les digo, 1.700 camiones, va a faltar choferes. Es lo que pasaba yo recuerdo, hace, no más de 30 años, cuando la gente decía, no, invertí en Chaco, y ahí del otro lado, y nadie, no, ¿qué país te va a ir en monte, nada, agua? Mira lo que hoy, $100,000 te cuesta un 12 por 30 ahora. Sí, no. En el Chaco antes salía $1 la hectárea. Imagínate. $1 la hectárea. Finalmente, Fernando, ¿cuántos millones de kilómetros o miles de kilómetros ya hiciste en 26 años? ¿Tenés cuenta? No, pero tengo que dar la vuelta a la tierra, porque yo tengo un vehículo que recién saqué, 200.000 kilómetros tiene, ¿verdad? O sea que yo creo que más de 10, 12 veces la vuelta al globo terráqueo. Bueno, mínimo. Bienvenido a C9N. Muchas gracias. El canal de noticias por aire más importante del país. Un gustazo tenerte entre nosotros. Muy amable. Y a las órdenes para lo que necesites. Estamos todos acá en el departamento de prensa. Quiero aprovechar la invitación, ya que con estos 26 años
el próximo 26, 27 y 28 de junio ahora, estamos realizando por los 26 años la primera Expo Transporte en Paraguay, en Santa Rita. Queremos expandirnos un poco porque todo se engloba acá a Asunción, entonces ya hacer la invitación para toda la gente que quiera. Un polo económico tremendo. Santa Rita hace 30 años era una zona pequeñita entre Santa Rita, Santa Rosa, Naranjal, Naranjito, era Sojal. Zona hoy productiva. es una... Y ya quiero terminar con esto. Sí. Hoy en día rinde hoy en esa zona 3.500, 4.000, máximo 3.800 la hectárea de soja. Hoy en el Chaco, Gran Paraguay, está en 5.000. Mira. O sea que también invitamos a la gente que vayan. Proyección. Vamos a aprender mucho contigo, Fernando. Sí, se nota. Un gustazo, bienvenido. Muchas gracias, gracias. Bueno, ya venimos. Ya volvemos. De la puesta en marcha de este decreto migratorio impuesto por el presidente argentino Javier Milei, trabajadores fronterizos de Encarnación protagonizaron justamente en la fecha de hoy el cierre total del puente internacional San Roque González de Santa Cruz en señal de protesta contra esta medida. La manifestación, liderada por paseros y mototaxistas que dependen del tránsito diario hacia Posadas para su sustento, se llevó a cabo en medio del paso fronterizo, lo que generó un importante caos vehicular y paralizó temporalmente el movimiento entre ambas ciudades. Resulta que el problema es con los paseros y motoqueiros paraguayos. Van los paraguayos y le pisotean como perro. Le manda de vuelta, no puede llevar una campera, dice que los paraguayos no tienen nada que hacer en la Argentina. ¿Y por qué no rechazan a los paraguayos? Porque todos son unos coimeros, desde el jefe más grande. La verdad que ya estamos cansados de este maltrato de la gente de aduana, más que nada de los jefes, porque los jefes, porque son jefes. El paraguayo es neutro luego, a ningún paraguayo luego le quiere ver y si le ve le saca su mercadería en su totalidad, sea lo que fuese. Tiene una colcha, le saca una colcha, tiene un termo, le saca un termo, tiene un sport, le saca un sport. Mínimo yo, por ejemplo, pierdo 60, 65 mil pesos. Por esto, sí, en mi caso. 65.000 pesos sí, aproximadamente. Exactamente. Que van obviamente para la casa y para la familia. Exactamente, así mismo es, sí. Y no, es tampoco fácil, no es, yo hago este paso y ya está, corre peligro, un montón de cosas. Un montón de cosas, si no te llegan a agarrar del otro lado, los aduanas de aduana argentina, ahí te cobran. Entonces ponele que si vos te vas con un pase, con 2 camperas, 3 zapatillas, te sacan 50, 60 mil pesos y ahí ya va toda tu ganancia. Ahí tenés que trabajar hasta las 8, las 9 de la noche para recuperar esa plata de vuelta. Según el jefe de aduana, es que los paraguayos no tienen nada que hacer lado argentino. Moto paraguaya se va, pegan la vuelta aunque tenga todos los documentos, porque ningún vehículo va sin documentos. Y los paraguayos no tenemos nada que hacer ahí, dice. Así dice. Nos echan como perros hasta algunos de los aduaneros. Algunos le digo porque no son todos. Y en otra información, la Cámara de Apelación de San Pedro concedió finalmente el arresto domiciliario a Lucio Vera Salinas, de 32 años, imputado por feminicidio en el marco de Oscar Nenecho Rodríguez, que se presentó justamente a la convocatoria de la Comisión de Intervención para la Municipalidad de Asunción para realizar su descargo y responder al informe de la Contraloría General de la República, que derivó en el pedido de intervención remitido al Poder Ejecutivo. El jefe comunal llegó con varios biblioratos y documentaciones que presentó ante la comisión especial. No, para nada, no tengo por qué estar preocupado. Con la verdad no temo ni ofendo. ¿Qué bibliorato que trae intendente? Son las documentaciones, justamente las que muchos se preguntaron. Algunos medios en tapa sacaban todos los días: ¿dónde está la factura, intendente? Muestre la factura. ¿Dónde están los documentos? ¿Dónde están tal cosa? Todos los días sacaban algunos medios. ¿Ustedes van a recordar? Medio ayer el Contralor decía eso, de que usted no tuvo acceso porque se envió al Tribunal de Cuentas y ahí se ve lo que... Aquí está. Quédense hasta el final. No les quiero spoilear cómo va a terminar esta película. Y el adelanto es esto. El tráiler es esto. Quédense, graben y saquen ustedes sus conclusiones de qué podría ser qué podrían ser esos biblioratos. ¿Tiene usted el respaldo todavía lo que dice, intendente? Quédense hasta el final. No les quiero adelantar. Ustedes piden que yo les spoilee. No les voy a spoilear. Por el gobierno de Javier Milei,
Y esto genera realmente confusión porque entre los pedidos está la obligación de contar con un seguro de salud. Esto a partir del 1 de julio. Genera más confusión entre los compatriotas que cruzan a diario a la Argentina. Según varios flyers e informaciones que circulan en las redes, desde el 1 de julio Argentina va a pedir el seguro médico obligatorio para el ingreso al país, como también otros requisitos. Con relación a esto, acá en migraciones de nuestro país no tienen un comunicado oficial ni una bajada de línea, y de momento todo sigue de manera normal para el ingreso y egreso en el puente internacional San Roque. Efectivamente así es, está el decreto del gobierno argentino, se está esperando que eso se llegue a reglamentar para que la República Argentina, en este caso Migraciones de Argentina, la puedan aplicar. De momento no tenemos nada todavía, cuáles van a ser las condiciones, cuáles van a ser realmente el reglamento en sí que va a salir y a quienes directamente van a afectar el seguro médico que tengan que tener para ingresar a la República Argentina. Sí, en realidad es una cuestión interna de la República Argentina. Esta es una ley, es un decreto que ellos estaban reglamentando, ¿verdad? Compete exclusivamente a la República Argentina. Nosotros seguramente vamos a tenerlo, cuáles van a ser las condiciones una vez que se va a empezar a aplicar. Eso para darle un poco de tranquilidad también a la ciudadanía en general. Todavía no se tienen las condiciones y a quiénes le van a afectar directamente. Hasta ahora yo tengo lo que escuché ayer de parte de nuestro diputado, así que no hay nada, por lo visto, todavía muy cierto de esto, ¿verdad? Esperemos que no, ¿verdad? Pero lo único que siempre nos va a hacer esto es alejar, como siempre, ¿verdad? En vez de que haya más unión entre países. En este caso, en la Argentina no solamente muchas veces nos van por temas de salud, muchas veces estamos en frontera, tenemos una cuestión social también, familiar, una cuestión de conveniencia. Hoy, por ejemplo, los argentinos vienen al Paraguay a rendir más su dinero. En su momento nosotros nos íbamos ahí también. Me parece muy bien porque en caso de que te lastime o que tenga un preinfarto o un ACV o lo que fuera, eso te cubriría mucho, porque evita mucha plata un hospital o una clínica privada. Cuando lo mandan a argentino casi a ver con la paraguayo amo la paraguayo cuando el COVID más derecho a ver a tu argentino deja carga o deja se a ver paraguayo a tu negato a ver cómo mandar argentino. Comentarles acerca de este procedimiento que se realizó en la zona de J. Augusto Saldívar. Se logró recuperar un generador que había sido robado días atrás de una estación de servicios en la zona de San Antonio. Ahí está. Imagínense, tremenda mole de equipo, robar. Gigantesco el generador. Bueno, la policía ya tiene identificados a los responsables de estos hechos y no descartan que sean parte del mismo grupo delictivo. Una parte de este grupo integraría también en relación a este caso el hurto que realizaron en una estación de servicio en la zona de San Antonio. Por este caso ya fueron detenidos 3 personas, de los cuales 2 de ellos fueron con prisión domiciliaria, más uno fue remitido a la penitenciaría de Tacumbú. Y en ese caso también nuevamente hay otra persona ya con orden de detención y ya con la presión que se estaba realizando y todo este allanamiento el día de ayer, que integrarían, como les dije, este grupo que lo que realizaron nuevamente el hurto de este generador. Entonces ya más o menos presionado se recibió información ya de gente que está, el que fue remitido en la penitenciaría, dio las informaciones a los intervinientes en dónde sería abandonado el generador. En ese entonces habían solicitado una grúa y con eso subieron a un camioncito, se hizo el seguimiento hasta llegar hasta un domicilio el día de ayer.
en donde ingresaron con el camioncito y la grúa. Entonces se le consultó y justamente menciona los nombres de los integrantes por el cual pedimos las órdenes de detenciones en relación a el caso del allanamiento. Con la necesidad de la gente con poder económico justamente en oportunidades, entonces se quiere comprar, ¿verdad?, este aparato ya por la energía que se va constantemente, por el temporal. Entonces es una suma muy alta conseguir a lo legal, y estaban ofreciendo por la suma de 60 millones de guaraníes y bajaron hasta 45 millones de guaraníes. Inclusive dijeron que se le dio a una persona dedicada en el submundo del tráfico hacia el interior, y con eso en un momento perdimos la esperanza de recuperar, porque ya llevaron al interior. Dijimos, pero sin embargo, el día de ayer se recibió nuevamente la información y pudimos recuperar. ¿De septiembre cuándo? ¿Qué día es? Ojalá que sea acá, con Ecuador acá. Sí, pero ¿qué día es? ¿El? No sé, no recuerdo, pero va a ser en septiembre. ¿En septiembre que ya es el último? Sí, el último combo, los últimos 2 partidos. Sí. Son acá? 3, ¿verdad? Sí. ¿El del martes? Martes, Brasil. Después viene Colombia. Ecuador primero. Ecuador, acá. Y después Perú. No, Sí. Perú, Sí. Arrancamos con Perú y terminamos con Perú, ¿verdad? Allá en Lima. Ya. Mira, así como lo veo, ganamos el partido. Se agrandó Chacarita. agrandado ya. Sí, ya Bueno, estamos está. agrandados. Hola, Rolo. ¿Cómo están? ¿Qué tal viviste el partido anoche? Espectacular. Sí. Espíritu como tal. Ayer estábamos transmitiendo acá la previa con Sí. todos los muchachos. A la tarde. Era impresionante. Hoy estábamos hablando también con Stech en el estudio del informativo del mediodía, que hace mucho no veíamos tanta gente desde el momento en que salió la albirroja del Pané hasta Sajonia. Todo ese tramo, la cantidad. Hace mucho no vivíamos una situación así. Y decía recién Juan Carlos, hace un año, ese mismo trayecto, vacía estaba acá la calle. Y no pasaban frente al canal. Pasaban en directo. Y desde que comenzaron a pasar frente al canal. Alfaro no tiene que hablar. Después de ese recorrido, los muchachos le hicieron el trabajo de motivación, de emoción. Sí. Llegan a la cancha y ya está. Juega por esa gente. Claro. No, interesante la psicología, ¿no? Sí. El poder de la mente, en serio, porque... Lauro Trevisan, me acuerdo, Lauro Trevisan, ¿te acordás? Vino un tipo, le habló, Sí. y los mismos jugadores que hace una rueda todos estábamos insultando, son los mejores del mundo, ¿verdad? Increíble. Estaba leyendo ayer, después del partido, las repercusiones en Brasil de lo que fue el partido y cómo ven a Paraguay para lo que va a ser. Brasil juega hoy. Ya jugó, empató 0-0 ayer contra Ecuador. anoche. Y de hecho fue bastante cuestionado la selección brasileña. Aparte el argumento de su entrenador no le gustó mucho a él. Sí. No están acostumbrados a ese tipo de excusas, que la cancha no fue buena, no estaba buena las Ancelotti viene a jugar condiciones. Champions, la cancha del Real Madrid, el Inter del Milan, y se va a jugar al Alto de Ecuador. Y Brasil no está acostumbrado a ese tipo de discursos. No, totalmente. No le toca a Bolivia a Ancelotti, no, ahora. A mí que Qué lástima. hay un partido con Bolivia y hay un partido con, no recuerdo, pero hablaban de otros 2 partidos más ¿De también. Brasil? Sí. En el alto, imagínate si le llevan en el alto. No, Tiene que ir al Ancelotti se alto. muere. Tiene que ir al alto, sí. Tiene que ir. Sí, tiene que ir. se va a tiene morir. que ir. Sí. Sí. No. Porque él no está acostumbrado ni a nuestro estadio, ni a nuestra forma de festejar nada. No, viene. Y hacían memes con su cara, porque veía así el... Yo creo que por la primera gente de vez Ecuador. viene a Sudamérica. Es otro mundo, sí. No, pero A dirigir primera vez, sí. pues no sé Tu si foto era había que- venido con equipo tampoco. ¿No? Tu foto la que estuvo circulando la semana pasada, ¿verdad? Sí, en una playa. Ya preocupado él, sí. En una sí. playa está. Muy preocupado está. ¿Aprendió ya el bailecito? Que el otorrinolaringólogo. Sí. Al menos La señora con todo. al menos los jóvenes lo sacan más rápido. No, pues le puso onda. Sí. Y hay otros que Yo para el próximo combo me comprometo, pero para... Es el famoso, hoy si vamos al mundial hacemos todo. Sí. El día que clasifiquemos hacemos todo. Algunos intentan y les termina saliendo un puiche más o menos. así, ¿no? No, Pues se no escuchaba hace rato. mi lumbago se la me va a recordar que está ahí. Hola, me presento. No, Hago no, una es vueltita rodilla. de cadera y no, la cadera ese es mortal. Va a parecer que movemos mortero, va a ser, no sé, otra cosa va a parecer. Ahora, también el aspecto económico, cómo la gente desaprovecha también. Sí. Un técnico de una radio donde yo estoy me dice, tuve que pagar 50.000 guaraníes, no me quedó otra vez. ¿Por el estacionamiento? Porque ya no. Ya está. Espera, está el tema del video de la municipalidad que empezaron a apresar gente ayer. Sí, ¿Vos lo viste? pero no dan abasto. No, pero por lo menos hubo Algunas intención. personas. Sí, hubo un montón de gente que fue presa ayer. imposible. y El le problema es que devolvió. cuando es una casa particular, ahí no. No,
Casa particular, no, en la calle. Ah, en la calle. No, en la calle. No, yo te estoy hablando de cuida coche. Porque en lugar privado uno pone el precio. No, Claro. oferta y demanda el tema. ¿Vos querés un lugar seguro? Yo te voy a cobrar 100.000 si quiero. Sí. Depende de vos. Pero fue en la calle. No, en la casa. No, una casa. No, ese no podemos discutir nada. Sí. Oferta y demanda. No hay casa. Yo pago. Sí, si vos querés entrar. Nuestra compañera Blanca tiene su casa cerca de la Venezuela. Podemos usar su estacionamiento y No, chicos, cobramos ya. terraza para ver el partido de ahí. No, y cobramos el estacionamiento. Con un asadito. Sí, tiene para hacer el asadito. Solamente que cuando las cosas salen mal es complicado también. Cuando se dan ciertos barras y eso y termina ahí afuera la cuestión. No, eso sí. Termina colaborando una ventana. Imagínate tener que cobrarle a barra brava a su auto eso. ¿Cómo te animas? Complicado. Y bueno. Bueno, pues siempre hay algo positivo y algo negativo también en todo. Bueno, ¿qué tal para esta tarde? Bien, vamos a esta tarde, no vamos a adelantarnos más todavía, pero posiblemente había novedades en la zona de Coronel Oviedo. Está blanca. Está así, hay unas cuestiones que posiblemente salgan esta tarde, que la confirmación debe llegar ya enseguida. Impresionante cada cosa que va saltando, cómo va surgiendo nuevos elementos. Y no hay que dejar de tenerle en vista a los padres de este chico. No hay que dejar porque podría haber novedades en cualquier momento. Ah, mira. Más El todavía. investigador dijo que estaban trabajando el día que supuestamente ocurrió. Están trabajando, a ver, sobre el itinerario, la agenda de ambos, papá, mamá, de ese día. Y de esas llamativas ausencias, permisos laborales, en las horas previas y posteriores a lo que sospecha la policía pudo haber sido el momento del crimen. Incluso hasta se habla, no tengo certeza, de que el conductor del vehículo de la penitenciaría, que es el papá, habría incluso retirado algún material, acelerado. O sea, hay un montón de materiales que se está investigando y que podrían ayudar a esclarecer un poquito más para saber qué fue lo que realmente pasó en esas últimas horas de María Fernanda. Sí, por ahora tenemos 4 detenidos imputados y esto podría aumentar, quizás ya incluso en las próximas horas. Bueno, vamos a estar atentos. Tarde de Noticias ya arranca en minutos nada más. De nuestra parte. Hasta el lunes. Lunes. Va a ser frío, cuídense. Chao, chao.